de Barcelona y doctor en odontología por la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. Hizo el posgrado de ortodoncia y también un posgrado de rehabilitación neuroclusán, según Pedro Planas. Además también, se ha posgraduado y ha hecho el curso del doctor José Larena Avellaneda del CAT y equilibrado causal y funcional, que es lo que os va a explicar hoy. Y aparte del máster de terapia neural, odontología neurofocal. Del CAT, el CAT es un término que definió el doctor Larena Avellaneda. Pero tengo problemas porque no... Dígame. Que és que no em funciona ara això tampoc. Ara, perdó. Es un término que definía un problema funcional que él estudió durante mucho tiempo y que en principio le llevó a crear un nuevo término médico que es el de enfermedad de evolución del aparato masticatorio humano. Lo iremos viendo poco a poco para que podáis entenderlo. Y sí que es verdad que yo entiendo que después de ya todo lo que habéis hecho en este curso, el término foco irritativo pues lo debéis tener ya más que claro. Siempre entendemos un foco o solemos entenderlo como algo medianamente físico, donde hay un cierto material orgánico o anorgánico que provoca una irritación sobre el sistema nervioso vegetativo. Yo, personalmente, y dada mi formación muy dentro de la función del sistema estomatognático y las funciones vitales de la boca, pues siempre me había preguntado que estaba muy bien todo el tema este de los focos, ¿no? El foco pues, que puede producir un granuloma o una infección o una extracción o cualquier otra anomalía que podamos encontrar y que los odontólogos somos más propensos a ver cada día. Pero lo que siempre me daba curiosidad es si había algún otro tipo de función que no podíamos ubicar, pero que sí que podíamos, de irritación, perdón, que sí podíamos relacionar con alguna de las funciones que nos tocan dentro del campo de la odontología. Porque obviamente la función, igual que muchos otros órganos, está regulada por el sistema nervioso, incluido el vegetativo, ¿no? Y aunque en el fondo es un enfoque diferente, no se puede discutir la relación que hay entre el sistema vegetativo y las funciones. Otro tema sería, en todo caso, saber si podemos o no ubicar dónde exactamente se encuentra ese foco irritativo, si es que existe como tal y cuál sería el tratamiento adecuado para el mismo. Pero en el fondo, la pregunta es, ¿qué más da? Lo importante será siempre entender el por qué tenemos un síntoma, si existe una mala función y cuál es la relación entre el efecto neural terapéutico y la causa de esta mala función. Porque la imagen que estamos viendo aquí al lado, en definitiva, lo que nos demuestra es que todo se basa en la búsqueda del equilibrio. Cuando la función se altera o fracasa, perdemos el equilibrio y nuestro cuerpo empieza a avisarnos. Solo tenemos que saber cómo escuchar. Y esto es lo que se ve en la diapositiva, donde puede, y remarco el puede, ser que el efecto de la pérdida de una pieza dental provoque todo ese desequilibrio que vemos en ese cuerpo. En definitiva, me encanta la frase y la fotografía esta que dice que el cuerpo acaba por gritar lo que nuestra boca calla. Antes de continuar con la definición de enfermedad de la evolución del sistema estomatognático, me gustaría que vierais este vídeo. Creo que se va a oír. No se sent, Josep. Vale. En definitiva, el vídeo lo que viene a decir es que la evolución ha hecho que nuestra mandíbula nuestra boca vaya disminuyendo, ¿no? El hecho de
empezar a aumentar nuestro cerebro y empezar a tener más habilidades, provocó que nuestra masticación, que nuestra mandíbula dejara de utilizarse para una serie de funciones en las cuales hoy no tiene cabida. Y la progresión, en definitiva, lo que va a hacer es que vamos a acabar reduciendo mucho el espacio físico de los dientes, el espacio de la mandíbula, el tamaño del maxilar, para realmente llegar a no tener cabida para los dientes que habitualmente tenemos. Bien, el doctor Larena Avellaneda fue quien estableció la definición de CAT en el año 2000 y posteriormente la de SMT en el año 2010. Y la unión de estos dos conceptos fue finalmente definida como enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano. Larena Avellaneda fue profesor mío, al cual le agradezco pues, el haberme abierto los ojos a este nuevo problema que viene a sintetizar y a resumir muchos síntomas que antes veíamos y que no sabíamos ubicar perfectamente. En general, podemos decir que el problema se reduce a una falta de espacio. ¿Falta de espacio para qué? Para que el músculo temporal y la propia mandíbula puedan llevar a cabo sus movimientos normales durante la masticación, la fonación y otra serie de funciones. ¿Qué sucede? Pues que el músculo temporal se queda atrapado en el arco cigomático y o se golpea la mandíbula por su cercanía al maxilar superior. Este atrapamiento, este golpeteo, va a provocar un foco de irritación local sobre el área del nervio trigémino, que es el origen de los síntomas que vamos a observar. Aquí tenéis la imagen del músculo temporal cuando pasa a través del arco cigomático y se inserta en la apófisis pterigoides. Y aquí tenéis la relación anatómica de la zona. Bien, tras el nombre de enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano, que es un nombre bastante complejo, se esconde la voluntad de intentar explicar las causas que provocan la existencia de esta nueva patología y que observamos a nivel del sistema estomatognático. Hemos de entender por ello que el ser humano es un sistema abierto en busca de equilibrio, influenciado evidentemente por su entorno y por tanto está en continua evolución. De los conceptos que deberíamos destacar hay 4 básicos. El primero es la reducción de los caninos, que a través de esa reducción va a permitir un mayor movimiento de lateralidad a nuestra boca para adaptarnos a la dieta. Así, en los primates primitivos, incluso los colmillos tan enormes, impiden cualquier movimiento de lateralidad. Podríamos decir básicamente que el movimiento tridimensional que nuestra boca permite durante la masticación es casi genuino de la especie humana. La bipedestación va a provocar importantes modificaciones también en la curvatura de la columna vertebral y por tanto se produce un adelantamiento del foramen occipital. Esto va a generar la necesidad de protruir un poco al llegar a cierto grado de apertura, porque si no hay falta de espacio retromandibular. Ya son 2 conceptos importantes: los amplios movimientos de lateralidad de nuestra boca y la bipedestación, que provoca ese cierto protrusión de la mandíbula. El tercer concepto es la encefalización y se corresponde básicamente con un mayor aumento del cráneo, del cerebro y el correspondiente aumento del tamaño craneal. ¿A expensas de qué? De una disminución de la zona maxilar mandibular que se empequeñece y se retruye. Es decir, nuestro cráneo se adelanta hacia la parte frontal y nuestra mandíbula o zona maxilomandibular se empequeñece y retruye. Y por último hay un cuarto concepto básico, no por cuarto menos importante, que es la dieta civilizada. Una masticación menos salvaje que la de nuestros hombres primitivos o nuestros
progenitores, provocó una disminución del estímulo del desarrollo, ocasionando el retronatismo bimaxilar. Es decir, tenemos el mismo contenido, pero un menor volumen para contenerlo. Hay una disminución de la distancia intercanina y de la longitud posteroanterior de las arcadas. Se crea, por tanto, un problema de espacio. Esto viene a hacer hincapié un poco en las leyes del crecimiento de Planas, que dice que la masticación es uno de los estímulos más importantes para provocar crecimiento a nivel maxilomandibular. Si la masticación es dura, fibrosa y enérgica, nuestro tamaño intercanino será mucho mayor y el espacio antero-posterior o longitud posterior-anterior será también mucho mayor. A medida que disminuye la masticación, pues tenemos los típicos niños que vemos cada vez más en nuestras consultas con una distancia intercanina muy pequeña, un paladar ojival porque no se ha desarrollado y una longitud posterior-anterior disminuida, lo que provoca un apiñamiento dental a nivel posterior también. Por tanto, intentando definir la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano, diremos que es el resultado de los cambios evolutivos de nuestro aparato masticatorio que dan lugar a una disminución del volumen y del desarrollo óseo y muscular, y son causa de las consiguientes limitaciones funcionales en la amplitud de los movimientos mandibulares. Y ahí aparecerá, por tanto, el CAT y el SMT. Y además también es consecuencia de la masticación unilateral no alternante. ¿Por qué? Por la dieta civilizada, que es el origen de los trastornos oclusales, es decir, desequilibrios oclusales y funcionales, por pérdida del automatismo de la masticación bilateral alternante. Si cada vez masticamos menos comida dura, menos comida fibrosa, llega el momento en el cual no necesitamos masticar por los dos lados. Y eso genera una serie de alteraciones a nivel oclusal y a nivel de crecimiento que potencian mucho la masticación unilateral. Después de esa pequeña introducción como definición, debemos considerar dónde estamos en estos momentos o en qué área estamos trabajando. Estamos trabajando en la zona del nervio trigémino, que es sin duda uno de los nervios más complejos del organismo. Es un nervio mixto que recoge la sensibilidad de los 2/3 anteriores del cráneo, de la fosa craneal anterior y media, de toda la cara, de las fosas nasales, de la órbita, de la cavidad bucal y de todo su contenido. Y a su vez es el nervio motor de los músculos de la masticación gracias a la rama tercera o la V3. También es interesante estudios que se han hecho donde vemos que distintos movimientos durante la dinámica de la cabeza, el cuello y la mandíbula tienen un impacto importante sobre la rama tercera del trigémino. La flexión cervical alta, por ejemplo, provoca un aumento de la tensión dural y en las meninges dorsales, los nervios craneales y los vasos sanguíneos dorsales, así como la parte laterointerna del bulbo raquídeo. Esos movimientos provocan una carga sobre el nervio que se ve reflejada, por ejemplo, a nivel del bulbo cuando se realiza una lateroflexión cervical contralateral de C0, C1 y C2. Durante ese deslizamiento contralateral de la mandíbula se crea una tensión en el nervio auriculotemporal, en el nervio dentario inferior y en el nervio lingual. A remarcar que la apertura activa máxima de la boca puede hacer que el nervio alveolar inferior aumente su longitud hasta 8 milímetros, lo cual va a producir efectos de irritación importantes sobre este nervio. Alguna serie de datos. El cuadro clínico de la enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano se basa en cefaleas migrañosas y o tensionales y dolor espontáneo y o la palpación en la zona craneofacial.
así como pérdida de estabilidad, mareos y vértigos. La incidencia es bastante alta, sobre un 20%, y afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción 4:1. Son datos epidemiológicos recogidos por el doctor Larena Avellaneda y por algunos de sus colaboradores. Por tanto, cuando hablamos de este tipo de enfermedad, tenemos que buscarla en personas donde tengamos los siguientes síntomas: dolor de cabeza, tipo migraña o tensional, dolor facial, lo que denominamos, entre comillas, neuralgia del trigémino, mareos, vértigos, ruidos en el oído, típicos tinnitus, parestesias faciales, síndrome de boca ardiente, síndrome de Meniere y alteraciones visuales, como pérdida de reflejos, también disfagia, insomnio, y en algunos casos se está relacionando con la misma epilepsia. Definición de CAT. El CAT, o compromiso articular temporomandibular, es la limitación o impedimento en la amplitud de los movimientos funcionales mandibulares durante la masticación, la fonación, el bostezo, las posturas de descanso, por impacto de alguna o algunas de las estructuras situadas en la parte móvil, en la mandíbula en este caso, perdón, contra alguna de las estructuras situadas o en el agujero cigomático o en el maxilar superior. En este caso, en un movimiento de lateralidad hacia la derecha, la mandíbula va a golpear sobre el maxilar, exactamente donde veis los puntitos, las rayas rojas. En este caso de un niño, cuando hace una protusiva, cosa que hacen mucho los niños, por ejemplo, cuando les duele alguna pieza de recambio de leche, la rama ascendente mandibular puede también chocar contra el maxilar superior. Y aquí tenéis del estudio de anatomía algunos casos donde también podéis ver que una apertura máxima va a provocar un choque de la rama anterior, en algunos casos contra la rama ascendente, perdón, contra el maxilar superior. Este, que es el diagrama de Posel, no se hizo evidentemente para demostrar el CAT, pero sí que aquí podéis ver de un modo dinámico cómo se puede producir el CAT. Aquí tenemos la apertura máxima y aquí vendría a ser cuando tenemos en la lateralidad el golpeteo de la rama ascendente mandibular. ¿Vale? Volvemos aquí al lado derecho. Y ese sería básicamente el movimiento donde se produciría el CAT. Síntomas que nos da el CAT. En el aparato masticatorio, la articulación comprometida va a ser la temporomandibular, la ATM. Pero, insisto, no es un problema articular. Sí que la articulación se verá comprometida, pero no es un problema de origen articular. El menoscabo funcional se refiere a la masticación, a la fonación, en definitiva, a la movilidad de esta mandíbula. La causa puede ser intraoral o extraarticular y la afectación puede ser unilateral o bilateral. El CAT es la causa de las cefaleas de tipo migrañoso. Las tensionales suelen ser más bien producidas por el SMT, de mareos y vértigos, lo que denominaríamos un síndrome de Meniere, de lengua y boca ardiente, de neuralgias del trigémino y de parálisis faciales periféricas. Bien, ¿qué sería el SMT o síndrome del músculo temporal? Pues básicamente el atrapamiento del músculo temporal dentro del agujero cigomático por la apófisis coronoides uni o bilateralmente al hacer la mandíbula determinados movimientos o posiciones protusivas al hablar, masticar, hacer deporte y otros movimientos que ya describiremos. En general, toda postura que conlleve una flexión del cuello, como leer, trabajar en el ordenador y cualquier movimiento protusivo. Ahí tenemos una visión cenital del agujero cigomático donde vemos la apófisis coronoides. En la primera imagen lo vemos con boca cerrada
y en la segunda con boca abierta. Y vemos cómo se aproxima esa apófisis al reborde posterior del arco cigomático. Y aquí vemos también unas imágenes gráficas donde vemos cómo en algunas aperturas, y depende de la forma que tenga esa apófisis coronoides, en la apertura va a chocar la apófisis contra el borde posterior del arco cigomático y imaginar que ahí además está insertado el músculo temporal. Bien, síntomas. Al igual que en el caso del CAT, estamos hablando de menoscabo o patología funcional, ¿verdad? Se relaciona con el lado habitual de masticación. Es una musculatura más hipertrofiada en el lado donde masticamos y en el lado de dormir, que son los que realmente duelen. Puede ser unilateral o bilateral y los síntomas básicos son la cefalea tensional, el dolor espontáneo y o la palpación en el pómulo y la pérdida o estabilidad o lo que denominaríamos mareos. Bien, si clasificamos la enfermedad del aparato masticatorio humano, la podemos clasificar a través de un mecanismo etiopatogénico o de la localización. En cuanto a localización, la podemos situar en la mandíbula, que chocará contra el maxilar superior, tendremos un CAT, o en el músculo temporal, que chocará o se atrapará contra el arco cigomático y tendremos lo que llamamos un SMT. En cuanto al mecanismo etiopatogénico, podemos dividirlo en dinámico o estático. Al ser dinámico, estamos hablando de apertura, cierre, lateralidad, protrusión o subluxación mandibular. Si hablamos de mecanismo estático, hablaremos de mecanismos estáticos activos, como la protrusión mandibular y la flexión cervical, o pasivos en las posturas de descanso. Bien, ¿cómo diagnosticaremos o cómo intentaremos encontrar si el paciente que nos viene con migraña, cefalea tensional, dolor facial, tiene o no tiene un CAT? Bien, lo primero sería hacer una historia de vida, la inspección, la palpación, la ortopantomografía es muy determinante, una buena exploración y por último realizaremos, no por último, pero a veces no menos importante, el test de Huneke. Supongo que sabéis que el test de Huneke es básicamente inyectar un poco de procaína en la zona donde supuestamente está el foco irritativo y ver si eso produce algún efecto positivo. Bien, en cuanto a historia de vida nos van a interesar los síntomas, la historia de embarazo y parto del paciente, el hecho de si tuvo o no lactancia materna y cuánto tiempo, eso va a determinar un poco la función posterior que tenga el paciente en cuanto a movilidad, respiración y deglución. Las enfermedades que tuvo durante la infancia, concretamente también las enfermedades respiratorias, que nos pueden determinar si el paciente se volvió respirador bucal por algún motivo en concreto. La dieta que hace, no olvidemos que es muy importante el tema de la masticación para determinar un buen crecimiento óseo a nivel maxilomandibular. El trabajo que realiza y las actividades de tiempo libre, porque a nivel postural ya hemos comentado que, pues en este caso, trabajos que puedan provocar según qué tipo de posturas de la cabeza, van a determinar que también podamos tener más facilidad para desarrollar un CAT o un SMT. Los hábitos, la posición de dormir, muy importante, que denominamos pillowing, en referencia a la almohada, la masticación y los traumatismos que haya podido sufrir el paciente. Síntomas. Pues los síntomas van a tener todos que ver con el trigémino, pero no solo con el trigémino. No olvidéis que el trigémino a nivel del bulbo se relaciona con prácticamente todos los otros pares craneales, aparte de que también hay interconexiones con el resto de pares craneales directas y por tanto podemos tener los propiamente relacionados con el trigémino, como puede ser cefalea o acúfenos o neuralgia, aunque también podemos buscar bruxismo, desórdenes craneomandibulares, vértigos, mareos,
acúfenos, alteraciones de la postura debido a problemas de masticación unilateral. Y en relación al resto de pares craneales, pues podéis ver cómo podemos tener alteraciones del olfato, alteraciones de los reflejos ópticos, alteraciones de la sensibilidad facial, en fin, cualquier síntoma que tenga que ver con ellos puede ser importante. A destacar los del glosofaringio, donde puede haber reflejos de la náusea o de la tos alterados e incluso alteraciones a nivel del nervio vago. Bien, la inspección. Cuando vamos a diagnosticar un CAT, lo primero que tenemos que ver es o visualizar si realmente hay algo que nos provoque un choque de la rama ascendente mandibular contra el maxilar. Entonces vamos a buscar maxilares muy anchos en la parte posterior o mandíbulas muy estrechas. Aquí, por ejemplo, en la segunda foto, cuando hacemos una pequeña apertura, podemos ver ahí en el ángulo donde está interno, donde está la muela del juicio, cómo esa cúspide que está saliendo por ahí, a la mínima que abra un poco la boca, va a chocar contra el pómulo, contra la mejilla por dentro, y va a chocar también contra la rama ascendente. Lo mismo, aunque se ve mucho menos, pasa en el lado izquierdo. Vamos a hacer pruebas de movilidad con lateralidad. En este caso, en la primera imagen, al hacer una lateralidad hacia la derecha, vemos como rápidamente el maxilar contacta, o la mandíbula en este caso, contacta con el maxilar superior y ya vemos ahí la marca. Y arriba, en la apertura, en la siguiente imagen, en la apertura, podemos ver como sobre todo en el lado izquierdo, a la que abre enseguida el maxilar se marca en la mucosa yugal izquierda. Bien, siguiendo con la exploración, vamos a intentar explicaros brevemente, aunque mejor se ve en la imagen, cómo podemos palpar el CAT. El CAT se palpa intrabucalmente. Tenemos que introducir la yema de nuestro dedo índice sobre la zona mandibular que va a tropezar contra el maxilar superior. Es decir, vamos a ir con la boca, con la oclusión cerrada, vamos a ir hacia la zona de la rama ascendente mandibular y vamos, lo siento, pero creo que hay un vecino que está colocando cuadros. Perdón. Vamos a colocar nuestra yema del dedo a nivel de la rama ascendente y vamos a pedirle al paciente que vaya abriendo poco a poco la boca y iremos produciendo un acercamiento hacia nuestro dedo. Cuando eso provoca un reflejo doloroso importante, pues entonces podemos decir que estamos ante un síntoma de CAT positivo. El SMT, la palpación fundamental es extrabucal y lo que hacemos es situamos el pulgar en el borde anterior de la rama mandibular, justo por debajo del pómulo, y le pedimos al paciente que la abra la boca muy despacio. Con esto provocamos que la rama ascendente venga se acerca a nuestro pulgar, y si realmente el músculo temporal está insertado ahí y tiene un compromiso a nivel del arco cigomático, va a provocar una reacción de dolor también. A nivel intrabucal, lo que haríamos en este caso es con la boca cerrada, con los dientes en oclusión, introduciríamos el dedo índice hasta la rama ascendente, subiríamos hasta donde prácticamente notamos el arco cigomático y apoyaríamos ahí nuestro dedo. Le pediríamos al paciente que fuera abriendo poco a poco la boca y entonces notaríamos cómo la apófisis coronoides se va acercando y cómo el tendón del músculo temporal nos dice que no le gusta que estemos ahí con el dedo. Bien, seguimos con la exploración. A nivel de exploración tenemos que valorar si el paciente tiene perfectamente centrada la... Madre de Dios. Pido mil perdones, pero a ver si acaba de colgar el cuadro ya el hombre. Si no, voy a ayudarle.
tiene... ya me perdí, lo siento. Bueno, vamos a explorar la oclusión del paciente. Ya con Emilio habéis un poco hablado sobre masticación derecha, masticación izquierda y todo esto. Bueno, si estamos masticando más de un lado que de otro, eso se va a ver reflejado en la manera en que cierra nuestra boca. En este caso, por ejemplo, las dos imágenes de arriba del mismo paciente, podéis ver cómo las líneas medias no coinciden en absoluto y la línea media inferior está desplazada hacia la izquierda del paciente. Quiere decir pues, que el paciente en principio mastica por ese lado. Si mastica por ese lado, quiere decir que el músculo temporal que se inserta en la apófisis coronoides del lado izquierdo estará más grueso, porque trabaja más que el otro. Y quiere decir que la mandíbula puede golpear con la mandíbula, la rama ascendente mandibular derecha puede golpear contra el maxilar cada vez que producimos una masticación en el lado izquierdo. La foto siguiente son básicamente más o menos lo mismo, alteraciones de la línea media, en algunas más marcadas que en otras, y en algunas hay alguna deformidad que ya son bastante importantes de planos de oclusión y todo eso. Bueno, evidentemente, si un paciente como estos refiere que tiene dolor de cabeza, migraña, mareos y vértigos, pues vamos a estudiar esa masticación unilateral y vamos a ver si realmente esos síntomas se corresponden a esa función mal realizada. En otro caso, lo que estudiaremos también serán los movimientos de la mandíbula. En este caso, vamos a valorar si puede movilizar más hacia un lado que hacia otro, siguiendo las leyes de Planas. Todo van a ser datos de exploración. En el caso de esta boca, la verdad, tampoco hay que explorar mucho porque es un poco ya bastante extremo. Pero si os fijáis, cuando moviliza hacia la derecha, en la foto inferior derecha de la pantalla, veis cómo la rama ascendente choca contra el maxilar superior. Bien, este diagrama me encanta porque un poco define lo que significa ser masticador unilateral. Es un cuadro bastante expresivo y bastante gráfico de las alteraciones que se pueden producir cuando una masticación unilateral se perpetúa. Todo esto básicamente es parte de las cosas que Emilio os ha intentado explicar antes que yo. Te agradezco las referencias que ha tenido conmigo. A Emilio lo aprecio mucho y la verdad que sigo prácticamente casi todas sus pautas de trabajo y las mías propias también. Y bueno, pues esto es un esquema de lo que sería una masticación unilateral no alternante. Bien, la ortopantomografía. ¿Qué vamos a buscar en la radiografía? Pues vamos a buscar básicamente la zona donde puede haber compromiso. Como que hablamos de la zona posterior y hablamos de ramas ascendentes mandibulares, pues en este caso, fijaos el cordal derecho, el 18 y el 28, como ya en oclusión prácticamente parece como que se superpongan con la imagen de la rama ascendente mandibular. Si aquí hacemos una apertura, pues va a haber más compromiso en esa zona. Otro caso donde, sobre todo en el lado izquierdo, podéis ver esa impronta del 28, perdón, sobre la rama ascendente, también del 18. Y en este caso, aunque no vemos ahí ese problema, pero sí que podemos ver, por ejemplo, un caso muy anecdótico donde, si os fijáis,
la apófisis coronoides derecha e izquierda son especialmente largas. Especialmente largas, en este caso se llaman en asta de toro, y esto va a provocar un SMT muy importante. Es decir, un atrapamiento del tendón del músculo temporal en el arco cigomático. Ahí tenéis un esquema en 3D. Vamos allá, vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Eso es una paciente que viene con migraña, viene con mareos y con dolor articular, no de causa intraarticular, sino en este caso de causa extraarticular. Si podéis ver cómo es la oclusión céntrica cuando llevamos a la paciente a cerrar, y si desde ahí le pedimos que ella busque tranquilamente una máxima, hace un pequeño desplazamiento hacia adelante y hacia la derecha y acaba ocluyendo tal y que aquí. Eso es lo que llamamos una doble oclusión por contacto prematuro debido a la desestructuración de su boca, debido a una serie de problemas que ahora no vienen al caso. Fijaos la diferencia que hay en los espacios interdentales que se ven en la céntrica y los que luego hay en la máxima. Si miramos otra vez, cuando vemos los puntos de contacto de la paciente, fijaos los pocos puntos de contacto que tiene y lo que provoca que todo esto se desplace. Al abrir la boca, vemos cómo en la primera imagen superior izquierda, vemos en el lado izquierdo vemos ese puntito de esa muela del juicio y en el del 18 y del 28, cómo están ahí atrás y que a poco que abra un poco más van a hacer su impronta sobre la rama ascendente mandibular. Aquí está la radiografía de la paciente donde podéis ver cómo se observa la relación de vecindad con las ramas ascendentes. Bien, una vez que hemos hecho la exploración, la historia de vida, la recogida de síntomas, tenemos la OPG, tenemos al paciente con migraña, con mareos, con cualquier otro síntoma. Nos queda un recurso para acabar de hacer el diagnóstico, que es el test de Hundeke. La terapia neural en estos casos nos va a servir tanto de diagnóstico como también de tratamiento y por tanto lo que haremos será localizar el foco irritativo, en este caso se sitúa en el punto del CAT o del SMT y vamos a inyectar procaína en el intento de buscar un efecto en segundos o una liberación de los síntomas del paciente. Por eso es ideal que el paciente acuda a la consulta un día que tenga migraña o que tenga mareos o que no se encuentre bien. Le decís que tiene prioridad, que cuando tenga un mal día que os llame y le busquéis un huequito enseguida. Entonces lo único que se trata es de sentarlo en el sillón, preparar la jeringa con una dosis de 0,5 o 1 centímetro cúbico de procaína diluida al 50% con suero y le inyectamos. Sí, o en muchos casos, lo que sucede es que ceden los síntomas. Eso sería realmente un diagnóstico positivo de que ahí tenemos un foco de irritación y tendremos que solucionarlo. El cómo, ahora lo veremos. La finalidad del tratamiento es conseguir básicamente que no se perpetúe ese foco irritativo, en la medida de lo posible, evidentemente. Revertir los signos y los síntomas y recuperar el estado de equilibrio que le pertenece al paciente, e intentando evitar tratamientos excesivamente agresivos, como el de la foto. Dado que el problema está básicamente provocado por una falta de espacio, el tratamiento buscará en primer lugar solucionar o mejorar ese conflicto de espacio, que se produce sobre todo en determinadas posiciones de la mandíbula y en determinadas actividades que realizamos.
Asimismo, intervendremos sobre el foco irritativo a través de la terapia neural para erradicar el recuerdo del trauma o del foco irritativo que se ha producido ahí. Por eso, determinamos 5 campos de actuación. En primer lugar, y como somos odontólogos neurofocales, pues trabajaremos con terapia neural para diagnóstico y para tratamiento, un poquito para conseguir lo que decíamos de trabajar sobre el foco irritativo para erradicar el recuerdo del trauma que se produce y a la vez para eliminar ese foco. Pero recordad, si tenemos un cordal que está impactando continuamente siempre en la misma zona, y no solucionamos el problema que hace que ese cordal impacte, es posible que por mucha terapia neural que coloquemos, no consigamos que los efectos duren para siempre. Entonces, a nivel postural, a nivel oclusal, a través de aparatología o a través de cirugía, serán las 4 formas en las cuales vamos a intentar solucionar los casos. Vale decir que yo particularmente tengo casos que se han solucionado en diferentes zonas de este campo. No siempre he llegado a la cirugía y muchas veces alguno de los pasos internos, que sería el caso más extremo, y muchas veces algunos de los pasos intermedios sí que me han dado buen resultado, pero otras no. Pero sí que cabe la posibilidad de que deberíamos intentar empezar desde los más sencillos, que sería a nivel postural, a lo más complejo, que sería ya la cirugía. El tratamiento postural vamos a determinar varios factores. Es decir, si yo tengo dolor en el lado derecho, en el pómulo derecho, y duermo de ese lado, pues vamos a tener que saber qué hacemos cuando vamos a dormir. Básicamente yo les digo a los pacientes, si usted se va a dormir y se encuentra bien y cuando se despierta por la mañana se despierta con migraña, es porque durante la noche hay algo que usted no ha hecho bien. Vamos a ver el dormir, en primer lugar. Perdón. La masticación, el trabajo, estudio, labores domésticas, la forma de hablar y gesticular. Es importante porque hay personas que hablan gesticulando mucho, abriendo mucho la boca o haciendo muchos gestos y eso también puede producir limitaciones. En fin, una serie de cosas que iremos viendo. La masticación. En el CAT, el lado de masticación suele ser el contrario al que se presenta el dolor. Evidentemente, porque si masticamos por la izquierda, es la mandíbula, la rama ascendente mandibular derecha, la que va a chocar contra el maxilar. Por tanto, el dolor va a estar en el lado contrario al del lado de masticación. ¿Qué le indicaremos al paciente de entrada? Pues que mastique por el lado donde le duele. En el caso del SMT, el lado de masticación suele coincidir con el del dolor. Le indicaremos que mastique por ese lado. ¿Por qué? Porque el lado de masticación provoca un aumento o engrosamiento del tendón del temporal y como que el problema del SMT es el atrapamiento de ese tendón, pues entonces le indicaremos que mastique por el otro lado. Pero hemos de entender siempre que el ideal será siempre la masticación bilateral y alterna. Después de esas instrucciones comprobaremos a ver si ha tenido efecto y ha disminuido los síntomas. Como eso no es fácil, siempre intentamos recordar a los pacientes a través de pequeños trucos qué es lo que debe hacer. Entonces le mandamos etiquetas donde pone mastica solo por la izquierda y deben colocarlo pues delante del plato cada vez que van a comer para que no se olviden. Cuando ya pasa un cierto tiempo y depende de la motivación, pues ya no hace falta que vayan con su cartelito. Posturas al dormir. Bien, de todas estas posturas para dormir, ustedes pueden dormir como quieran, pero si tienen un CAT o un SMT, hay alguna de ellas que no es realmente apropiada. Es decir, si tenemos un dolor en el pómulo derecho por un CAT o por un SMT, pues no nos conviene dormir sobre ese lado,
porque eso va a acentuar el problema, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es aconsejar dormir en decúbito supino para evitar el apoyo sobre la zona del problema. Siempre es aconsejable utilizar una almohada debajo de las rodillas para conseguir una buena curvatura lumbar que no provoque molestias a los pacientes. Supongo que hay muchos fisioterapeutas que nos dirán que esta no es una buena postura para dormir, pero en este caso, en el caso del CAT, es quizá la mejor postura que pueden tomar los pacientes. En la imagen de la derecha podéis ver una almohada que diseñó el doctor Larena Avellaneda para los pacientes que les era muy complicado, que lo es, dormir boca arriba cuando realmente están acostumbrados a dormir de lado o en otra posición. En cuanto a posturas de descanso, flexión de la cabeza y protrusión mandibular, tenemos que revisar a los pacientes qué es lo que hacen habitualmente. Evidentemente, hay mucha gente que le gusta leer en la cama, hay mucha gente que le gusta sentarse en el sofá más que sentarse, desparramarse en el sofá. Y bueno, y los móviles, la tecnología nos provocan que tengamos la flexión de la cabeza cada vez más, o sea, cada vez flexionamos más la cabeza para más cosas y eso puede provocar que nuestra mandíbula caiga por protrusión y provoque problemas a nivel de la zona donde estamos tratando. No olvidéis lo que comentábamos sobre la flexión de la cabeza y la repercusión sobre el nervio trigémino. Vamos a aconsejar unos tratamientos posturales o de posturas o hábitos sanos. Entonces, en la cama no se va a leer, se va a dormir y boca arriba, para los pacientes que tienen CAT, obvio, o SMT. Hay que evitar la flexión de la cabeza, sobre todo cuando estamos con el móvil, y hay que evitar lateroflexiones o lateralidades como cuando cogemos el móvil solamente con el cuello. Todo eso hay que modificarlo para que los pacientes puedan llegar a tener hábitos posturales sanos. Hacer un cierto hincapié en el tema de los móviles últimamente, porque esto ha determinado el nacimiento de lo que llamamos el síndrome del text-neck, que es una auténtica epidemia que afecta a millones de personas y que suele sacar a los dolores y rigideces a nivel de estrés. Sencillamente es esto, es el uso del móvil, nos provoca que estemos con una flexión de la cabeza muy importante, que se puede modificar evidentemente, y aquí en este diagrama podéis ver lo que pasa en cuanto a la fuerza que tiene que hacer la musculatura cervical y dorsal posterior para aguantar nuestra cabeza a medida que hacemos una pequeña flexión de 15, 30, 45 o 60 grados. Pasamos de 5 kilos a 27 kilos de fuerza. Aparte de eso, sobre la fuerza que ejercimos sobre la espina, la columna cervical. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que estamos criando una sociedad de jorobados de Notre Dame, porque lo que produce ese tratamiento es una rigidez en el cuello, con la subsecuente pérdida de movilidad, aparición a edad cada vez más temprana de protrusiones o hernias de disco, artritis, artrosis, hipercifosis, problemas respiratorios por continua compresión sobre los pulmones, dolor referido, puede ser hormigueo, falta de sensibilidad en el cuello, en los hombros, en las manos, en las muñecas, en los dedos, cefalea crónica, aumento de la presión sobre la zona abdominal con problemas gastrointestinales y tendinitis y artritis a nivel de los dedos y de la muñeca. Bueno, son unos cuantos síntomas que seguramente cada día más van a manifestarse. Bien, pues
El tratamiento postural, siguiendo con ello, hay que tener en cuenta los tratamientos posturales en el trabajo. Cuando uno está 8 horas delante de un ordenador, no puede estar desparramado, como la imagen superior derecha de la pantalla, sino que tiene que intentar tomar conciencia y trabajar un poco con lo que es la ergonomía. Lo que está aconsejado es no tomarse periodos de trabajo muy largos, cada 20 minutos descansar, hacer estiramientos y volver otra vez a trabajar otros 20 minutos. 20 minutos es tiempo máximo para mantener conciencia sobre nuestra postura. A partir de ahí ya empezamos a perder la conciencia y empezamos a hacer barbaridades. En cuanto a los niños, hay que educarlos bien en cuanto a las posturas en el estudio y sobre todo en el colegio. No sé si habéis tenido la oportunidad de ir a ningún colegio, pero la mayoría de los niños se tiran las 4 o 5 horas que están allí en las posturas más inverosímiles que os podáis imaginar. Y eso va a repercutir sobre su desarrollo postural y también sobre su respiración, sobre su masticación, sobre todas las funciones primordiales que dependen del sistema. Hay que reeducarles y hay que enseñarles cómo tienen que hacer las cosas. Ahí, por ejemplo, en las 2 fotos del medio, es mi hijo, cuando tenía 8 años, y bueno, pues se trataba o de jugar con la Nintendo bien o no jugar. Entonces le enseñé cómo tenía que hacerlo para tener una buena posición y bueno, a día de hoy afortunadamente sigue usando las técnicas que le enseñé. A nivel laboral, pues uno de los gremios que tiene más problemas también con todo esto, aparte de los administrativos, son las personas que se dedican a servicios domésticos. Yo recuerdo que las primeras pacientes que tuve eran básicamente personal de servicio doméstico y hay que enseñarles pues cómo tienen que hacer bien las cosas. Nuestra función es un poco didáctica en estos casos. Y en cuanto a los hábitos o malos hábitos, pues hay que intentar, lo que decíamos, la flexión de la cabeza, pero también hay que intentar la protusión mandibular. Si nosotros tenemos un problema de una SMT, es decir, un atrapamiento del músculo temporal a nivel del arco cigomático, tenemos que evitar cualquier gesto que nos induzca a hacer protusivas, porque lo que hacemos cuando protuimos es que acercamos la rama ascendente a la pared posterior del agujero cigomático. Por lo tanto, no morderse las uñas, no chuparse los dedos, no masticar chicle, no fumar, no morder objetos duros con los dientes, no cortar con los dientes anteriores, no morderse los labios propios ni ajenos y evitar el deporte nacional que es la comida de pipas. Bien. Otros casos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de pacientes con CAT y SMT es si son portadores de férulas. Muchas férulas no están bien adaptadas a los pacientes. Yo básicamente hace más de 15 años que no coloco ninguna férula de descarga, pero las férulas de avance mandibular y algunas otras férulas, según qué tipo de pacientes pueden provocar problemas importantes por la protusiva que realiza. Bueno, las posturas sería lo primero a hacer y, por tanto, vamos a mandar al paciente con nuestra hoja de instrucciones y vamos a decirle que vuelva en un tiempo razonable a ver qué ha cambiado en sus síntomas. Si el problema está solucionado, podemos limitarnos aquí o pasar al siguiente plano. El siguiente plano es el plano oclusal. Cuando tenemos una mordida, una boca donde no hay sobremordida, podemos valorar si tenemos doble oclusión o no hay doble oclusión. Si hay doble oclusión, procederemos en primer lugar a hacer un tallado selectivo. Si no hay doble oclusión,
iremos directamente a la aparatología. En el caso de que tengamos una sobremordida, nunca haremos tallado selectivo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que conseguiríamos es disminuir la dimensión vertical. Y eso no nos conviene en los casos de sobremordida. Entonces pasaríamos directamente a la aparatología. Bueno, perdonad, pero se me ha colado 2 diapositivas antes de tiempo. Pero bueno, el tratamiento con terapia neural, la terapia neural es un arma fundamental dentro del proceso de tratamiento y a veces para complementar el resto de medidas terapéuticas. Y sobre todo la usamos mucho para borrar los focos irritativos existentes o los que podamos provocar en caso de que hagamos alguna actuación directa sobre el paciente. Usaremos dosis de 0,5 a 1 centímetro por clorquina que serán más que suficientes para esto. No sé si habéis comprobado, ¿sabíais lo del análisis de la procaína por microscopía electrónica? Es esta imagen que siempre se va difundiendo por ahí, pero al cabo de unos años, lamentablemente, nos enteramos de que la imagen real de la procaína por microscopía electrónica no era esta, sino que era más bien esta, que es un poquito más triste y más oscura. No deja de tener su belleza. Yo me alegré mucho cuando un buen día descubrí que la imagen del ron es realmente más parecida a la que era la procaína. Y bueno, desde entonces que soy adicto a un buen Cuba Libre de vez en cuando. Bueno, el tratamiento con terapia neural lo que va a buscar es buscar puntos de tensión, buscar zonas que pueden estar relacionadas con esa migraña, cefalea, tensión o lo que estemos viendo. Vamos a tratar amígdalas, vamos a tratar puntos de CAT y de SMT, vamos a buscar puntos de cabeza y siempre vamos a acompañar a cualquier otro tratamiento que pueda generar una cicatriz o un foco irritativo, como puede ser una extracción, en el caso de que la hagamos, o como puede ser un tallado selectivo, en el caso de que también lo hagamos. Bien, esto viene un poquito a cuento del típico cuadro de odontología neurofocal. Donde se ven las relaciones dentoorgánicas y entonces pues sabemos que cuando tocamos una pieza, cuando tocamos un diente, hay una serie de relaciones que pueden estar comprometidas. Y ahí es donde, desde el punto de vista odontológico, va a ser muy importante la terapia neural para intentar neutralizar los efectos o para intentar eliminar focos irritativos a distancia o en la misma boca que pueden producir alteraciones a distancia. Bien, a nivel de tratamiento, yo voy a pasar rápido porque no es el hecho de esta charla, pero bueno, básicamente lo que nos interesa es buscar las zonas donde tienen relación con el nervio trigémino y que en cierto modo están indicados en el tratamiento de la neuralgia de la tercera rama o de la segunda rama o del trigémino básicamente. Los pinchacitos más habituales que hacemos en relación al CAT y esto, pues serían a nivel del ganglio entérico palatino. Sobre todo yo utilizo la técnica intraoral, como odontólogo me es mucho más fácil, y lo que hago es al entrar, como entro realmente a nivel de arco cigomático y luego giro hacia el ganglio entérico palatino, ya al entrar irrigo bastante aquí con procaína porque ahí es donde está el músculo temporal. Ganglio de Gasser es una técnica un poquito más arriesgadilla, pero también iría bien indicado en neuralgias del trigémino, en dolores de ATM y de parótida. Podría ser interesante en algún caso. Sí que es muy interesante el nervio supraorbitario lateral, cuando tenemos dolor de cabeza frontal, una neuralgia en la rama primera del trigémino. Vamos a la incisura supraorbitaria y ahí tomamos contacto óseo e inyectamos. El nervio infraorbitario, yo también utilizo la técnica intrabucal, pues por lo mismo. La arteria temporal, en casos de cefalea temporal o de migraña, es un sitio muy frecuente de pinchacitos para desinsertar esa sensación de dolor ahí que se ha instaurado
posiblemente por el propio foco irritativo del CAT. También el proceso mastoideo, en caso de mareos, de vértigos, de tinnitus, un sitio muy habitual de punción. El nervio mentoniano, recordar que el mentoniano va muy bien cuando tenemos un herpes labial del lado homolateral. A nivel de dientes buscaremos interferencias, sobre todo pues si hay cicatrices, si hay osteitis, si hacemos un tallado selectivo y tenemos que tocar una pieza, pues yo sé que un premolar, pues yo siempre pongo un poquito para eliminar un poco el efecto del tallado. A nivel del nervio glosofaríngeo, que no es una función complicada, pues cuando tenemos, por ejemplo, un síndrome de boca ardiente, una neuralgia del glosofaríngeo, el nervio occipital, a nivel de cuero cabelludo, adenoides e hipófisis, también va muy bien para casos de cefalea, inestabilidad y mareos. Es una técnica un poquito más compleja, hay que tener mucho cuidado. Y en los puntos de K y de SMT, pues básicamente, no sé si veis el puntero, pues lo que haríamos es buscar el punto y ahí donde tenemos el de esto, pues inyectamos un poquito de procaína. Y en el caso del SMT, pues entraremos con la aguja hacia aquí y aquí inyectaremos un poquito. Bien, vamos a ver si ahora sí ya vamos con el tratamiento oclusal. El tratamiento oclusal se usará en casos donde exista doble oclusión y no exista sobremordida. En este caso yo sigo la filosofía de Pedro Planas y sobre todo las normas del doctor Larena Avellaneda. En su curso de equilibrado y de CAT lo explica maravillosamente bien. Entonces vamos a seguir la rehabilitación neurooclusal, las leyes de planos de desarrollo, el ángulo funcional masticatorio y la ley de la dimensión vertical mínima y el equilibrado. Con estas premisas, pues vamos a hacer el tratamiento oclusal. Ese es el cuadro o diagrama que es, en este caso, es esquematizado por el doctor Arena, donde nos marca qué zonas podemos tocar o no tocar durante el tratamiento oclusal en caso de doble oclusión por contacto prematuro. Hay unas zonas rojas que son inviolables porque supondría el tocarlas una pérdida de dimensión vertical. Hay unas zonas verdes que no provocarían una pérdida de dimensión vertical, pero hay que reservarlas. ¿Para cuándo? Para cuando no haya ninguna zona blanca con contacto prematuro, entonces tocaremos las verdes y nunca las rojas. Lo mismo tenemos para la dentición temporal. En este caso, pues no es tan complicado hacer un tallado selectivo porque en definitiva son dientes temporales, pero bueno, eso no quita que no podemos ir en plan salvaje. Y recordar que una técnica de tallado selectivo no es una técnica fácil porque no estamos solamente tallando en un plano, sino que tenemos que tener en cuenta que los dientes tienen 3 dimensiones y que tenemos que valorar hacia dónde se mueven, no solamente en oclusión, sino en lateralidad y en protrusión. Y en base a eso determinar dónde tenemos que tocar. Bien, eso sería el tallado selectivo, que si queréis profundizar os aconsejo... Josep, ¿et sembla si fem descans ara? ¿Hacemos el descanso ahora de 15 minutos? Sí, perfectamente. No queda masa, pero hacemos un descanso. Tallado selectivo, continuamos luego con la aparatología. Perfecto, pues hacemos 15 minutos de descanso, si os parece. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Gracias, Josep. Gracias. Vale. Bueno, estábamos repasando lo que es el tratamiento del CAT y el SMT en la consulta. Hemos hablado de la terapia neural como apoyo, como diagnóstico, como para borrar esto, cicatrices y para borrar el recuerdo del foco irritativo, de la postura muy importante
La postura puede solventar en ocasiones hasta un 20% de esas migrañas que hace tiempo que padece un paciente, solamente con cambios posturales. Eso sí, con mucha motivación y con un cierto espíritu de sacrificio. La oclusión, hemos hablado de ello, solamente haremos tratamientos oclusales en casos de que no haya sobremordida y haremos un tallado selectivo. No se puede hacer un tallado selectivo a la buena de Dios. Para poderlos hacer hay que estar entrenado y tener la técnica adecuada. Entonces vamos a repasar lo que sería la aparatología, que nos va a ayudar en algunos casos a solucionar este tipo de problemas. A ver, ahora. Los aparatos que utilizamos todos tienen más o menos que ver con las técnicas del doctor Planas, aunque algunos han sido modificados por el doctor Larena, como el aparato que nos ocupa ahora mismo, que es el equilibrador invertido. Es un aparato que al colocarlo, lo que impide es que el paciente pueda hacer protusivas. Es decir, bloquea la mandíbula para que no pueda ir hacia adelante. Tiene un loop posterior donde esto va insertado en un tubo en la parte, digamos, maxilar, y eso hace que, como que lo colocamos a tope, hace que no pueda protuir el paciente. Bien, como podéis ver, no son aparatos demasiado cómodos de llevar, pero tampoco son demasiado desagradables. Sí que son aparatos que hay que llevar día y noche, menos para comer. Y aunque os pueda parecer extraño, cuando un paciente realmente lo necesita, son adictos a estos aparatos. Al que le funciona bien, son extremadamente adictos. Lo llevan a rajatabla. Y en muchos casos, como que no permite lateralidades, protusivas y tampoco lateralidades, pues están encantados de la vida. Otros aparatos importantes son el F3-3, que vendría a ser una especie de equilibrador invertido cómodo o para llevar durante el día, porque solamente tiene la parte inferior, y lo que hace pues también es un poquito cuando el paciente entra en oclusión, como que los dientes anteriores chocan contra el plano de acrílico, no dejan que adelante la mandíbula del paciente. Y luego tenemos el Equiplan invertido. El Equiplan invertido va muy bien en casos de sobremordida, porque el Equiplan es para mí uno de los mejores aparatos para corrección de sobremordidas, obviando la técnica miofuncional. Pero si lo que queremos es una corrección rápida de una sobremordida, el Equiplan nos puede ayudar mucho, pero mucho. En este caso es un Equiplan invertido, es igual, es decir, también tenemos el loop modificado para que sea arriba donde bloquea, para que no puedan hacer una protusiva a los pacientes. Muy bien, pasamos pues a la última parte del tema, que es la cirugía. La cirugía básicamente lo que consiste es en hacer espacio en la zona del foco irritativo, eliminando pues parte de tejido que choca en esa zona. Normalmente lo que hacemos es la extracción de los cordales superiores. En algunos casos los segundos molares también provocan choque. Y en muchos casos lo que se hace es un retoque de la tuberosidad y de la encía, si está engrosada a nivel de esa tuberosidad, si es necesario. Yo os estoy contando un poco lo que hace el doctor Larena o lo que él explica en su curso. Si bien es verdad que, como decía Emilio,
en la charla anterior, hay cosas que hay que dejarlas un poco en stand-by. Yo cada vez hago menos cirugías, a no ser que el paciente no quiera entrar en una dinámica de mayor compromiso. Es decir, un paciente que no quiere someterse a una terapia más prolongada, de más tiempo, y que lo que quiere es solucionar su problema lo más urgentemente posible, o que tú intuyes que va a ser difícil que de otra manera se solucione, pues entramos a la cirugía. Eso sí, yo hoy en día a nadie le saco un segundo molar superior por un caso de CAT. Tengo que reconocer que he visto hacer cosas un poco fuertes en ese sentido y que yo hoy en día bueno, hoy en día, antes ya me lo pensaba bastante y no estoy dispuesto a hacerlas, sobre todo después de haber entrado de lleno en el campo de la terapia miofuncional o de la terapia de las funciones, como ya os apuntaba Emilia. Bien, os voy a presentar un par de casos. En primer lugar os presento a María, es una paciente de 85 años que nos acude a la consulta y a la exploración presenta, bueno, ella acude con un síndrome de boca ardiente, o sea, quemazón en la lengua, en la mejilla. A la exploración presenta respiración bucal, deglución atípica, tiene unas dentaduras completas mal adaptadas, tiene dolor a la palpación en el fondo del surco vestibular y en el reborde alveolar prácticamente en toda la boca. Tiene un aspecto de hidratación normal, un reborde alveolar grueso, muy prominente, sobre todo a nivel de las tuberosidades, y dolor a la palpación en la rama ascendente mandibular a nivel de ambas tuberosidades, lo que nosotros marcamos como un CAT de 3 cruces, que es el máximo. El dolor era realmente muy intenso. Esta es la foto de María. Ahí podéis ver, pues eso, reborde maxilar potente. Abajo llevaba 2 implantes para sostener una dentadura que no estaba sostenida ni nada. O sea, era un poco desastre. Pero si os fijáis en la foto, con la boca abierta, fijaos cómo la tuberosidad se impacta contra la rama ascendente mandibular en ambos lados. La tuberosidad de ella. Es decir, no un cordal, la propia tuberosidad. Ahí lo podéis ver, en el lado derecho, en el lado izquierdo, al abrir, cómo se marcan las tuberosidades. Fijaos el aspecto de lengua seca, de boca seca, debido a la respiración bucal, evidentemente. Bueno, exploramos el CAT, nos metimos el dedito en la zona de la rama ascendente, decimos que abriera y evidentemente la respuesta fue muy positiva. Tenía dolor. Ella se sorprendió mucho porque si a mí esto no me dolía, no me duele. Suele pasar, no saben que tienen un punto de irritación y de dolor, que solamente colocar el dedo les molesta. Y hay que aprender a poner el dedito, pues es aquí. Aquí es donde hay que poner el dedito para poder palpar el CAT. En el caso de María, el nervio comprometido era la tercera rama del trigémino, el nervio lingual, lo cual explica su clínica debido a las relaciones que tiene con el 7 y con el 9. El mecanismo multipatogénico es la limitación en la lateralidad, la protusiva y en el cierre debido a las tuberosidades y a la prótesis superior que se le colocó. Ahí tenemos otra vez la foto. Y ahí tenemos las completas que llevaba María. La superior, perdón.
Bueno, una completa bastante extendida, sobre todo a nivel de tuberosidades, que las cogía bien, sujetaba bastante, porque realmente abarcaba todo eso. Ya la podéis ver. El tratamiento que le indicamos fue, en primer lugar, que se quitara la prótesis. Le pusimos terapia neural y se produjo un efecto en segundos. Automáticamente dejó de tener síntomas y entonces confió en nosotros y lo que hicimos fue que recortamos las prótesis, las dejamos así, quitamos toda la zona de apoyo en tuberosidades y le aconsejamos una reeducación postural y miofuncional, es decir, respiración bucal, respiración nasal, la lengua, deglución. Le fuimos dando todos los datos y pautas de la terapia miofuncional sin utilizar ningún aparato en este caso, pero la paciente estaba muy motivada y trabajó. A continuación, en la siguiente visita, ella vino, ya no tenía ardor, no tenía quemazón, seguía teniendo dolor en las encías, pero al aplicar terapia neural le producía un efecto en segundos. O sea, el recorte solo de las dentaduras había provocado una mejora. Entonces se le propuso una cirugía de las tuberosidades, con lo cual eliminamos hueso, eliminamos un poquito, rebajamos el tejido mucoso también y le confeccionamos unas nuevas prótesis y hasta la fecha, de esto hace ya más de 5 años, María está bien, no vuelve a tener síntomas. Hoy en día ya casi ha aprendido a respirar por la nariz, la boca ya no está seca, en fin, ha mejorado muchísimo. Bien, ese es otro caso extremo y deseo que no os encontréis ninguno con ninguno de estos, que yo empecé por un problema de CAD, es un paciente complicado, con una vida difícil. En principio, esa radiografía es la segunda radiografía, después de haberle extraído las muelas del juicio. El paciente mejoró de sus migrañas, de sus cefaleas, de sus mareos, sus vértigos, pero volvió al cabo de unos meses a recaer. Ya no tenía migrañas, sino que tenía unas cefaleas más bien de tipo tensional, pero seguía encontrándose muy mal. Bien. En este caso se decidió que no se había solucionado suficientemente el problema y se le hizo cirugía de los 7 superiores y un poco de la tuberosidad. Y yo no la hice, pero el paciente estaba supervisado por mí, es decir, teníamos relación, pero le indicaron eso y él aceptó. Y entonces se le hizo las extracciones de los 7. Mejoró, pero al cabo del tiempo volvió a tener síntomas. Y entonces, como que los síntomas marcaban más hacia un SMT. Y lo que tenemos aquí, no sé si lo veis, son unas tuberosidades enormes en asta de toro. Y entonces, el tratamiento que se le propuso, porque no había manera con aparatos ni con todo lo demás que hemos hablado, fue la extirpación de las tuberosidades. Una cirugía bastante complicada. Hoy en día lo que se hace es, a través de un bisturí piezoeléctrico, se reducen esas tuberosidades, pero no llegan a extirparse. Y bueno, esta es la imagen de él, para que veáis un poco masticación lateral, desgaste total, la boca absolutamente desestructurada.
Aquí este es el TAC, os lo presento porque en las imágenes de la izquierda podéis ver aquí la apófisis pterigoides, casi su relación con la pared posterior del agujero cigomático. Ese es el aparato que llevó para que no produciera protusivas. Y esta es la radiografía de la cirugía, post-cirugía. Como podéis ver, es una cirugía agresiva. Esas eran las pedazos de apófisis pterigoides y se quedó sin sus apófisis. Bien, lo sorprendente, porque el cuerpo humano funciona como funciona, es que el paciente mejoró prácticamente de sus síntomas iniciales, seguía teniendo alguna molestia, alguna cosa, pero ya su vida se normalizó. Funcionalmente, su boca, para él, estaba bien. Yo solo presento el caso para que veáis hasta dónde puede llegar todo el tema este. Este paciente estaba desesperado, desquiciado, no atendía razones y él quería una solución y bueno, alguien le aconsejó esto, no fui yo, obviamente, y es lo que se hizo. Y bueno, afortunadamente en su caso fue bien. Obviamente yo no sé si lo volvería a hacer en ningún otro paciente, lo volvería a plantear en ningún otro paciente, pero es lo que hubo en ese momento. Yo hoy en día trabajo desde otro punto de vista, es decir, mucha más terapia miofuncional, mucha más recuperación de las pautas de funcionamiento correctos y seguro que da más satisfacciones y seguramente mejores resultados. Bueno, seguimos con el CAT. Hay que tener en cuenta dos cosas en el CAT. Dos cosas muy importantes. La primera, los niños. Los niños pueden tener CAT. Requiere una especial atención, porque hay muchos niños que tienen un hábito protusivo, sobre todo cuando están con los recambios dentales, y ese adelantamiento protusivo pues, produce en muchos casos cefalea. En un estudio que se hizo en Canarias, hace ya unos cuantos años, se llegó a la conclusión en el servicio de pediatría que había un porcentaje alto de niños, no me hagáis decir ahora cuántos, porque hace tiempo que no lo repaso, ya lo repasaré para la próxima vez, un porcentaje alto de niños que, aun teniendo cefalea, no eran conscientes de ello. Es decir, para ellos era su estado habitual en tener cefalea. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero me imagino que vivir con una cefalea permanente no debe ser demasiado agradable. Y básicamente es tan sencillo como observar la dentición y en algunos casos como estos niños con un aparatito de equilibrador invertido podemos solucionar el problema rápidamente. Y segunda, en los desdentados. Ya habéis visto el caso de María, pues bueno, cuidado con las prótesis porque en algunos casos en tuberosidades muy anchas, si encima le añadimos el grosor de la prótesis, puede producir síntomas que raramente uno va luego a asociar con el hecho de que la paciente lleve una dentadura. También cuidado con los implantes. A veces, en el anhelo de rehabilitar a los pacientes, colocamos implantes hoy en día en posiciones extremas y eso puede provocar que algunos tipos de prótesis muy distalizadas puedan producir CAT. Bien, por último, ya casi para acabar, os presento aquí al doctor Isidro Ferreiro y al doctor Jorge Ferreiro, que hicieron el primer estudio sistemático sobre el CAT. Lo llegaron a publicar en net. El doctor Isidro Ferrer hoy en día ya no nos acompaña. Y las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en cuanto a tratamiento, diagnóstico y especificaciones, ellos
llegaron a la conclusión, después de un estudio de más de 200 pacientes, que el 94% de los pacientes reconocían que los episodios de cefaleas disminuían tanto en frecuencia como en intensidad hasta valores inferiores a 5 en la escala de VAS. El 29% de los casos consigue estos resultados en 1,5 meses, menos de 50 días. Pensar que estamos hablando en muchos casos de pacientes que llevan años en tratamiento farmacológico, pero años quiere decir muchos años. Y que en un mes y medio, y que muchos de ellos tienen un índice de intensidad de dolor realmente de 6 para arriba, es decir, 7, 8, 9, y en un mes y medio pues consiguen bajar esta intensidad hasta niveles inferiores a 5. En aproximadamente unos 3 meses, más de la mitad de los casos ya han notado los efectos del tratamiento y en el 62% de los casos el dolor desaparece totalmente tras el tratamiento. La tasa de éxito, según ellos, es independiente del tipo de dolor de cabeza al que nos estemos enfrentando. Otros síntomas asociados también mejoraron evidentemente con el tratamiento y en ellos remarcan que el equilibrado oclusal y la reeducación postural fue aplicada en el 100% de los pacientes tratados en el trabajo. Por tanto, conclusiones. Creemos que gran cantidad de síntomas y signos, a veces agrupados en entidades clínicas como el síndrome de Meniere, el síndrome de Kosten y todo esto, no dejan más que ser como un cajón desastre donde se meten esos síntomas y signos que no sabemos bien de dónde vienen ni por qué. A veces los elevamos incluso a eso, a ponerle un nombre, a que sean una categoría tengan categoría de enfermedad, pues no son más que síntomas y signos de ese conjunto que denominamos enfermedad del aparato masticatorio humano, enfermedad de la evolución del aparato masticatorio humano, y que englobamos dentro del CAT y del SMT. También hay que tener en cuenta una cosa que llama la atención, que a veces ante un mismo estímulo existan diferentes tipos de reacciones por parte de los pacientes. Bueno, no es de extrañar porque todos somos entes individuales y nuestro sistema regulador no deja de ser de comportamiento individual y por tanto no podemos generalizar lo que va a pasar a todo el mundo ante un mismo estímulo o un mismo foco irritativo. Y como conclusión válida, yo lo que más remarcaría que, por favor, ante cualquier paciente que os venga y os hable de cefalea, vértigo o mareo, lengua ardiente, dolor en la cara, en el pómulo o una neuralgia del trigémino, no dejéis de observar la boca y pidáis siempre una ortopantomografía. Dentro de la odontología neurofocal, el descartar o el diagnosticar un CAT debe ser una función prioritaria por parte de cualquier odontólogo que intente dar un pasito más hacia adelante. Bien, como resumen de todo, remarcar un poco y apoyar mucho todo lo que Emilio os ha estado contando antes de mi presentación y que es el tema funcional. En este caso del CAT y el SMT, básicamente la función que está comprometida es la masticación. Si masticamos por un solo lado, tendremos fácilmente la posibilidad de desarrollar, cuando suceda, un SMT del lado de masticación o un CAT del lado contrario al de masticación. Porque si nuestra estructura ósea está limitada, pues nuestros movimientos van a quedar limitados y van a producir esos focos de irritación. Bien, si mejoramos esa función, si pasamos de esa masticación unilateral a una masticación bilateral equilibrada, es muy probable que ese CAT
o SMSMT desaparezcan. ¿Por qué? Porque aparte de mejorar la función, también estaremos mejorando el crecimiento y el desarrollo músculo-esquelético de nuestro sistema. Y eso obviamente va a dar más espacio para que nuestros movimientos sean más efectivos. No olvidar que cualquier función de las básicas dentro del sistema no es independiente. La masticación depende de la respiración depende de la masticación, la deglución depende de la masticación y la respiración, y todas ellas conforman lo que llamamos el sistema funcional, o yo llamo sistema funcional vital, dentro del sistema estomatognático. Por tanto, la función, ante todo, y solo remarcaros que, aunque yo os he intentado explicar lo que es el CAT y el SMT y un poco el tratamiento clásico, para mí hoy es importante el tema miofuncional, el tema de la recuperación de funciones, para tratar a esos pacientes de CAT también. Y no olvidaros, o no olvidarme, del doctor Pedro Planas y de la rehabilitación neurooclusal, que es básicamente quien explica por qué y cómo a través de la masticación se entiende el crecimiento maxilomandibular. Bueno, hasta aquí hemos llegado y creo que no me he dejado nada en el tintero, aunque siempre hay cosas por explicar y aventuras y anécdotas, pero espero no haber sido demasiado pesado. Lamento muchísimo que no me hayáis podido ver la cara, porque hoy estoy especialmente, me he afeitado y todo para la charla y me he puesto mi camisa procaína, pero bueno, son gajes del oficio. Irina, ya está, cuando tú vulguis. Muchas gracias, Josep. Si quieres dejar de compartir pantalla, la lástima es esa, que no poder verte y ver la estupenda camisa, que conociéndote seguro que es espectacular. Igualito que la cromatografía electrónica de la cocaína. Habrá que ver alguna foto. Un viaje por Tailandia y desde entonces la llevo siempre en mis charlas de terapia neural. Qué bueno. Pues muchas gracias por todo, muchas gracias por las explicaciones, ha sido fantástico. Si tenéis ahora alguna pregunta y demás, no lo vemos, pero lo escuchamos, o sea que seguro que está encantado de responder vuestras dudas o consultas que os puedan haber surgido. Y bueno, pues no sé, si queréis decir alguna cosita, si no, pues... Estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja, o sea que podéis preguntar lo que queráis. Ha quedado muy claro, entonces. Es que lo explicas muy bien, Josep, así da gusto. ¿No ha quedado claro? Dime, Sueli, ¿tú quieres preguntar? Sí, ha quedado claro, ¿verdad? Ay, no te oigo. ¿Yo es cosa mía? ¿Es culpa mía? Vale. Vale, al no levantar la mano, voy. Gracias, Herón. ¿Verdad que sí? Es que lo hace genial. Muchas gracias. Ahora sí, Sueli, puedes. O deberías. Ahora sí. Nada, súper bien, muy interesante todo, muy contenta de haberme apuntado al curso. Y mi duda es sobre el tema de la aparatología. Nosotros que no tenemos experiencia, yo que no tengo experiencia, ¿me recomendarías empezar? ¿O tengo que hacer otro curso para...? Yo no suelo arriesgarme mucho trabajando, pero la verdad es que trabajo tanto que seguro que tendré pacientes para empezar. Seguro. De hecho, estoy aquí por eso, porque hay muchas cosas que no lo estoy entendiendo y me estoy abriendo desde hace muy poquito y me gustaría empezar tanto con la terapia neural
como con toda la aparatología que se ha explicado hoy, pero Vale. no creo que los laboratorios con que yo trabajo tengan ni idea de eso. ¿De dónde eres, Sueli? De Barcelona. Ah, bien. Bueno, mira, la paratología, básicamente la que hemos comentado, en Barcelona hay varios laboratorios que la puedes conseguir, no es A tan complicado. punto. Lo que sí te quiero comentar es que yo, en cuanto a paratología, a pesar de que os he enseñado la paratología clásica que se usa en el tratamiento del CAD, en algunos casos concretos que no me funciona nada más o que realmente es un caso muy grave, sí que la utilizo. Pero básicamente yo hoy en día estoy trabajando mucho más con terapia miofuncional. Es decir, intento mejorar las funciones del paciente para a través de esa mejora funcional mejorar también el entorno, mejorar el crecimiento óseo que puede tener un potencial de crecimiento muy importante. Y con ese tipo de aparatología que es mucho más fácil de aplicar, aunque obviamente requiere también conocimientos y es mucho más asequible, puedes trabajar cualquier caso de estos. No sé si tienes contacto con alguien que haga miofuncional o esto, pero a mí me parece muy importante hoy en día que dentro de la odontología, yo creo que en la carrera mismo debería haber ya un apartado de terapia miofuncional y estudio de funciones, porque salimos a la calle, o al menos yo salí a la calle cuando salí hace muchos años ya, no sé hoy en día cómo va, pero creo que no ha cambiado mucho, salimos sin saber para qué se utiliza la boca, ¿no? ¿Cuántas clases de masticación hay en las escuelas de odontología? Yo creo que prácticamente no hay ninguna. Yo no sé los más jóvenes de este, pero a nadie nos ha enseñado que hay que masticar alternativamente, unilateralmente, pero alternativamente por cada lado. Nadie nos ha enseñado que esa masticación va a trabajar sobre el hueso basal para que se produzca crecimiento. Quiere decir que la alimentación, no nos enseñado sobre la alimentación, la respiración, súper importante. ¿Cómo podemos explicar hoy en día que haya tantos niños que tienen clases 2, que tienen paladares ojivales, y luego los ves y ninguno respira por la boca, ninguno mastica adecuadamente? Y esos estímulos de respiración, cuando el aire pasa por la nariz y permite que las fosas nasales y los senos maxilares crezcan, también produce un crecimiento del maxilar que no deja de ser el mismo hueso. Entonces, para mí hoy en día, la aparatología concreta que os he comentado puede sustituirse por el típico aparato miofuncional, pues el típico activador plurifuncional de dentosofía o en fin, de mil técnicas. Vale, perfecto. Sí, porque Sonia Tejero comentaba si te referías a activadores y dentosofía. Los aparatos de Emilio, los aparatos de Emilio pues funcionan perfectamente. Sí. Pero los aparatos de él, ¿quién lo hace? ¿Solo él? ¿Los de Emilio? Los aparatos de Emilio son de Emilio y los vende Emilio. O sea, él tiene su propia distribuidora. Sí que es verdad que Emilio, para que no te lances a colocar aparatos así a lo loco sin saber qué haces, él exige que hagas el curso de su formación. Pero, de verdad, ese curso para mí es debería ser la Biblia hoy en día para cualquier odontólogo. Porque te va a abrir una cantidad de nuevos aspectos tremendos. De entender por qué respirando crece tu boca, pues yo no sé si todo el mundo está capacitado para entenderlo hasta que no te das cuenta de todas las conexiones que hay. Vale la pena. Y ahí te va a dar una cantidad de trabajo enorme, porque vas a tener pacientes por un tubo. Pues yo me licencié muy tarde, entré en la universidad con 30 años. Entonces, es decir, me licencié en 2010 y nunca he escuchado nada de eso. Esto es muy nuevo. Claro. Ya no hace tantos años. Imagínate yo que ya hace como 30 años o más que me gradué, yo no había escuchado prácticamente nada de nada. Yo no sé cómo decirlo a todo el mundo cuando doy alguna charla. Esta no es mi charla favorita es la de terapia miofuncional, pero bueno, cuando hablo con todo el mundo, yo pienso que hoy en día quien quiera trabajar en odontología
en cualquier área, desde la cirugía a la conservadora, a lo que sea, todos deberíamos tener una buena base de lo que son las funciones propias del sistema. Y básicamente es masticación, deglución, respiración y luego las menores como puede ser la fonación, en fin, todo eso. Quien no sepa hoy en día de eso, yo creo que no tiene futuro. Y cuando lo estudias, te abre un campo tan grande que es que, vamos, de verdad que es impresionante. Si puedes hacer un curso de terapia miofuncional, pues te lo aconsejo realmente. No voy a hacer más publicidad de Emilio porque luego... Pero bueno, él tiene un curso muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. lo dijo antes, Josep, a final del curso, lo recuerdo porque Herón lo comenta, que hace ahora su máster en Madrid y en Barcelona. El de Madrid ya no tiene plazas, ha dicho, pero el de Barcelona creo que ha dicho que quedaban unas 8 plazas. Pero esto por el mail que os pasé antes por el chat, eso se lo podéis preguntar, o por la propia web, y están encantadísimos. Vale la pena, de verdad que vale la pena. Vale la pena. Quizá para mí sea el curso de terapia miofuncional más al día de hoy. Y luego, si nos queremos meter ya en esto, pues la dentosofía puede ser otra rama. También hay un curso anual de dentosofía en Granada, Madrid. ¿no? Madrid, Madrid sí, se hacía en Granada a veces. No, es que lo han cambiado, no sé si lo han cambiado Sí. a Málaga o... Bueno, no sé. Esto en Málaga. Hay un curso anual de dentosofía, son 5 módulos o así, y realmente también es muy interesante, porque en ese curso, aparte de la función, hablan de RNO y también hablan pues de todo lo que es la conciencia y la relación entre la función y nuestro propio cuerpo y mente. Más preguntas. Sí, bueno, Sonia nos comenta que está haciendo el curso de dentosofía en Madrid, Josep, ¿ves? Es que con que lo hacen a veces en Málaga o cosas así, a mí me sonaba también. Madrid, vale, perfecto. Y Herón nos pregunta si son cursos presenciales. Sí, el de dentosofía Depende. es presencial. Sí, ese seguro. El El de de Emilio, Madrid, hasta ha dicho ahora, semi. sí, hasta ahora era presencial. Sí. Supongo que después de la pandemia y todo esto, pues Nos se han visto adaptamos. un poco adaptándose y son 4 módulos, 2 en vídeo y 2 en presencial. Y luego tiene un módulo extra para los adeptos, que es el de Sí. convivencia, que esto es una pasada tremenda, porque ya no es solamente odontología, sino es comunicación, es muy intenso. Sí. Os lo aconsejo, lo aconsejo. Más preguntas. Es precioso, sí, Sonia. ¿Ves? Es precioso. Sonia lo va a comentar. Gracias, Sonia. Sonia la tenemos que realmente, sí. de apoyo. Muy bien, sí que es verdad, es verdad. Qué bueno. ¿Tenéis alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Gracias, Herón. Bueno, os resumo una cosita. Bueno, gracias muy a todos. Importante. Ante un paciente que tenga dolor de cabeza, que tenga migraña, que tenga vértigos, que tenga boca ardiente, no dejéis de explorar siempre un posible CAD. El cómo lo solucionéis es otra cosa, pero explorarlo. Porque a lo mejor a ese paciente que lleva, y os voy a decir una barbaridad, pero es así, que lleva 40 años, que se dice rápido, con migraña, le conseguís a lo mejor en un mes quitársela. Eso es la satisfacción más grande que os podéis llevar. Y de esos tengo casos. Yo tengo el caso de mi propio hermano, que había estado padeciendo durante más de 20 años de migraña, lo típico, la familia, lo último, yo no sé qué, y un buen día que vino a casa a hacerse una higiene dental, me dijo, no sé si la podrás hacer porque me duele la cabeza. ¿Me duele la cabeza? Sí. Le exploro y tenía 2 CATs, pero como una casa. Además, un CAT bilateral. Digo, pero Tete, yo le llamo Tete. Digo, ¿desde cuándo tienes esto? Dice, bueno, desde que tenía 18 años. Obvio, era la época en que suelen salir los terceros molares. Pues desde que tenía 18 años y cuando yo lo cogí tenía 40, pues desde entonces había probado todos los fármacos habidos y por haber.
Yo creo que si empezamos a sumar el coste de todo su tratamiento farmacológico ese tiempo, debe superar, bueno, imagínate. Yo sencillamente le dije, siéntate, le hice una extracción de un cordal, a la semana siguiente el otro cordal, y a los 3 semanas me llamaba y me decía, no he vuelto a tener dolor de cabeza. Hace una semana comíamos juntos, y de esto hace ya más de 10 años, y dices que si he tenido algún dolor de cabeza, con una aspirina se me ha pasado. Tú sabes, mi hermano, bueno, es que por donde voy va pisando el suelo, aparte de que porque soy su hermano mayor, pero es que como él tengo muchos pacientes que estaban desesperados. O sea, no dudéis en explorar un CAT, siempre que tengáis un paciente con esos síntomas, ¿vale? Resumen, punto y final, lamento que no veáis lo guapo que estoy hoy, pero bueno, otro día será. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo módulo. Un placer. Venga, y a disfrutar del fin de. Adiós. Gracias. Adiós.